Empieza El año pasado, un podcast de cine nada contemporáneo, y es que aquí no se hablará ni de la actualidad, de estrenos ni novedades en plataformas de streaming, sino de historia y tecnología a través del séptimo arte. De la mano de Iker González Urresti y Ariadna Ollé, en cada episodio viajaremos hasta un año en concreto a través de 2 películas estrenadas ese mismo año. Una película para descubrir el cine como impulsor tecnológico y otra para entender el cine como reflejo histórico. Poneros cómodos en la butaca y apartad las distracciones, porque estáis a punto de retroceder en el tiempo. Hoy, en el año pasado, 2001. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estéis escuchando y desde cualquier plataforma y país. Bienvenidos al segundo programa de El año pasado. Yo soy Ariadna Ollé y a mi lado, virtualmente, como siempre, tengo a Iker González Urresti. Hola, Iker. Hola a todo el mundo que nos esté escuchando este segundo programa ya de El año pasado. Efectivamente. Antes de empezar, agradecer a la gente de Tracking Bilbao, que gracias a su concurso, Tracking Bilbao Podcasting, en concreto la tercera edición, la del año pasado, pues este podcast existe y estamos hoy aquí. Es que ricasco. Para los que no escuchasteis el programa anterior, os voy a hacer un pequeño resumen del funcionamiento de este podcast. En cada programa nos centraremos en un año en concreto para hablar sobre 2 películas estrenadas ese mismo año. Una de las películas nos sirve para explicar y entender el contexto histórico del momento y la otra para conocer los avances tecnológicos que estaban siendo implementados en la industria cinematográfica en aquella época. El año que fundamenta cada programa se escoge gracias a vosotros, nuestra audiencia, y es que al final de cada episodio escucharemos una nota de voz que nos habéis mandado vía Instagram, @elañopasadopodcast, recomendándonos una película. Pues el año de esa película que nos recomendéis será el eje central para construir el programa siguiente. En este caso, la semana anterior nos recomendaron El viaje de Chihiro de 2001, así que hoy vamos hacia 2001. Vaya año. A mí me parece que fue como ayer, ¿no? Porque todos los años a partir del 2000 son ayer, casi. Es como siempre cuando se debate ¿no? Es ya moderno, o sea, han pasado 25 años casi y se supone que es, bueno, sigue siendo todo lo que tenga un 2 ya es Claro, moderno automáticamente. es como ¿no? que el cálculo no funciona. Sí. Pero al mismo tiempo alguna gente ya lo ve como viejuno. Entonces, bueno, Bueno, es que es un poco, en verdad, es que es eso, 25 años. Ha sido curioso porque he ido a buscar los nacimientos de ese año, ¿no? Para aquí pues ponerlos. Pues la semana anterior también lo hicimos y claro, me he encontrado con gente que básicamente eran streamers y tiktokers que ahora mismo tienen 25 años. Así que ¿a quién puedo recalcar nacidos en 2001? Pues Emma Chamberlain, Billie Eilish, la cantante, Kaia Gerber, que bueno, también es actriz y modelo. Charlie D'Amelio, Rachel Ziegler y Caleb McLaughlin, que lo digo Rachel mal. Ziegler es de 2001. Es de 2001, sí. ¿Tan joven? Yo pensaba que Sí. era como Son más de nuestra unos edad o así. yogurines todos. Y nos dejaron, Joder. desafortunadamente, pues Jack Lemmon, por ejemplo, y Anthony Quinn. Oh. Año marcado por los atentados del 11 de septiembre de las Torres Gemelas de Nueva York por parte de Al-Qaeda, año en que Apple presenta el primer iPod y que se lanzan al mercado la primera Xbox y el Windows XP. Así que si los tenéis todavía, pensad que esto tiene ya 25 años. Año de la creación de la Wikipedia, gracias por patrocinar este segmento. Año en que se estrenó en Nickelodeon Los Padrinos Mágicos y año en que Javier Bardem se convierte en el primer actor español candidato a los Oscars por su papel en Antes de que anochezca de Julián Schnabel. Año en que se estrena El planeta de los simios de Tim Burton, Inteligencia artificial de Spielberg, Monstruos S.A. y Shrek, ya lo dijimos en la semana pasada, Moulin Rouge, Una rubia muy legal, Bridget Jones y Princesa por sorpresa. Año en que empiezan grandes sagas, como la primera peli de la saga de Harry Potter y la primera de Fast and Furious. Y, por supuesto, año en que se estrenan nuestras 2 películas de hoy, una que es la primera de otra gran saga, la del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, y por parte de Iker tendremos a Buñuel y la Mesa del Rey Salomón. Así que, sin más dilación, situados en este año, vamos a hablar de innovaciones digitales, hoy sí, porque el año anterior pues no lo hicimos, era todo muy analógica.
En Que bueno, la... para quien no lo escuchó, era 1939, por lo que eso damos un Correcto. salto bastante importante. Sí. Así que sí, hoy vamos a hablar de la primera película de una de las sagas más veneradas de todos los tiempos, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Pues seguimos hablando de 2001, en este caso de la primera película del Señor de los Anillos, basada en la obra homónima de J.R.R. Tolkien, que, bueno, lo voy a contar, pero creo que todo el mundo sabe de qué va. El larguísimo camino de aventuras y desventuras que emprenden un grupo de hombres, elfos, enanos y hobbits para destruir el Anillo Único, un anillo mágico creado por el malvado señor oscuro Sauron, que controla a los jefes de todas las razas y que por lo tanto es capaz de destruir toda la Tierra Media, ¿no? Un viaje muy muy largo que toda la saga completa son ¿qué? ¿10 horas? Son la primera Todas las trilogía. que tú quieras, porque si las ves en bucle son todas las que tú quieras. O Claro, sea, eso sí. Hoy hablaremos solo de lo referente a la primera película, pero creo que estoy 100% segura que van a salir todas, porque si hablamos de 2002 y 2003 va a salir la segunda y la tercera. bueno, es que se Am, rodaron prácticamente al mismo sí, tiempo, ¿no? O sea, sí, sí. Así que hoy solo hablaré de innovaciones tecnológicas de la primera, pero bueno, que sepáis que seguramente vamos en algún momento de los programas hablaremos de la segunda y la tercera. Am, no son pocas las innovaciones, porque tenemos batallas monumentales, criaturas digitales, entornos fantásticos, efectos mágicos, todo con tecnologías avanzadísimas para la época y las cuales les quitaban el precinto, porque todas eran estrenadas y hechas claro, solo claro. para estas pelis. La peli vio muchas primeras veces para el estudio de efectos visuales que se llama Weta Digital, que ahora hablaremos más de él, y también para la industria. Un presupuesto de 93 millones de dólares, que la verdad que me parece ahora mismo poquísimo, o sea, Poquísimo, o sea, 93 eso millones, costó. esto Sí, con ¿no costó esto, Civil War, por ejemplo, por poner un ejemplo de una peli claro, de presupuesto medio alto de ahora, de hoy día, y ¿sabes? teniendo en cuenta que la peli dura 2 horas 58, o sea, eh, no harían nada ahora mismo con 93 millones para hacer 3 horas de peli, Por no iría a cierto, ningún sitio. compruebo, dato en directo, Civil War costó 50 millones, me he venido arriba, ¿vale? Pero bueno, de todas formas, Bueno, 90 millones para un gran blockbuster de hoy claro, en día, claro, esto es es muy poco, o nada, sea, sí, sí. Estuvo nominada a 13 Oscars, incluidos los, 4 incluidos en Mejor Dirección que ganó Peter Jackson y también ganó, el de Mejores Efectos Visuales. Fue un éxito global, dando un impacto inconmensurable en la cultura y, pues, dado este contexto, vamos allá, vamos a hablarnos un poquitito más y vamos a adentrarnos en la vamos para adentro, historia para adentro. de la primera del Señor de los Anillos. Primero de todo, tenemos que echar un poco para atrás porque en 1993 Peter Jackson dirigió Heavenly Creatures, Criaturas Celestiales, que es una peli con Kate Mítica. Winslet que tiene muchos efectos visuales. Pues tuvieron que hacer los efectos y decidieron que como la peli era producción de Nueva Zelanda, pues mejor no contratar una empresa de fuera para hacer los efectos, sino quedarse en Nueva Zelanda. Y para ello lo que hicieron es coger a Weta Workshop, que era un estudio de efectos prácticos, que habían creado pues, efectos de maquillaje prostéticos para series como Hércules o Chena, la princesa guerrera, pues, y que habían trabajado en Heavenly Creatures, pues lo que hicieron es que para El Señor de los Anillos, como tenían tantos y tantos efectos a crear y en Heavenly Creatures también, pues decidieron hacer una delegación de este Weta Workshop y hacer el Weta Digital, que ahora mismo se llama Weta FX, que solo se encargan de los efectos visuales. Weta, el nombre viene de un insecto gigantesco que tienen allí en Nueva Zelanda, que es como un grillo gigante, se ve que bueno, mide como 10 centímetros, pesa como 30 gramos y si la hembra está embarazada y tiene todos los huevos, incluso pesa 70 gramos, o sea que es como un gorrión, básicamente. El hecho de tener esta dualidad de efectos prácticos y efectos digitales es
para mi punto de vista, y creo que para todos los expertos de la industria, es lo que hace que ahora mismo la peli se conserve tan bien y esté envejeciendo tan y tan bien y no nos salte nada a la vista o nos dé bastante vergüenza de ver. Hoy hablaremos de 3 innovaciones tecnológicas de la primera película, que será la perspectiva forzada dinámica, el Massive y el Digital Intermediate. Vamos con la primera. Como he dicho, la película y las películas combinan mucho efecto práctico y efecto digital con acción real. Una de las cosas que lo hacía todo posible era la motion control. Ellos lo que hacían era grabar a los actores y miniaturas con la misma cámara, con el mismo movimiento de cámara. Y esto lo permitía la motion control, que básicamente era una cámara con un brazo robótico controlada por un ordenador, hecho que hacía que el ordenador controlaba la cámara y el brazo, como he dicho, pero podía repetir el mismo movimiento milimétricamente cada vez, por lo tanto, repetir la misma acción y grabar distintas cosas con el mismo movimiento de cámara, para que después, cuando llegase la compo, se pudieran combinar las dos cosas, los actores y la miniatura, ¿no? Y esos actores estuvieran de repente, pues, en Rivendell o en Mordor o donde fuera, o Gondor, el que Composición, fuera. recordemos que es los fondos, por así decirlo, ¿no? O sea, Correcto. Es combinar ambas cosas. sí, Estas composición, miniaturas, vaya. sí, estas miniaturas en Weta Workshop las llamaban bigaturas, porque eran tan grandes, de hecho medían 9 metros de alto, que pues de miniatura tenía poco. Entonces, quedémonos con la motion control. La motion control no es un invento de El Señor de los Anillos, de hecho es un invento de Star Wars, porque en 1976 John Dykstra, que es uno de los expertos y uno de los artistas que tenían trabajando en Star Wars, pues desarrolló esta cámara. De hecho, durante mucho tiempo la cámara no se llamó Motion Control, esto es más bien ahora, sino que se llamaba Disktraflex, que viene de su apellido de John Dykstra. Pues en Lord of the Rings, aparte de combinar con la Motion Control cosas grabadas de la realidad con efectos digitales, por ejemplo, o con miniaturas, lo que hicieron es ir un poco más allá y dar un toque extra a la perspectiva forzada dinámica. ¿Qué es la perspectiva forzada dinámica? Pues combinar dos elementos reales en el mismo plano, pero para que uno parezca más grande que el otro. Es decir, que si tomamos una fotografía y una persona está mucho más lejos que la otra, pues una parecerá más grande que la otra. Básicamente, la foto de la Torre de Pisa, la que se hace todo el mundo, que parece que el actor la esté Efectivamente. sujetando, esto es perspectiva forzada. Y que el ejemplo más claro era con los hobbits y con Gandalf, ¿no? Que es como el ejemplo que más Exactamente. conoce todo el mundo, ¿no? O sea, Allí voy. ¿Qué pasa? Que Peter Jackson pensó, esto a mí me condiciona un montón, porque claro, a la que cambias la perspectiva, a la que cambias la cámara se mueve, ves el teatrillo, ves que hay una persona mucho más lejos que claro, la claro. otra. Entonces lo que hicieron es, vamos a coger esta motion control y la vamos a conectar con unas plataformas móviles. Entonces vamos a poner a Gandalf, vamos a pensar que es Gandalf, sentado en una silla encima de una plataforma, y luego a Frodo, mucho más lejos para hacerlo más pequeño, ¿no? En otra silla, en otra plataforma. Entonces, cuando la cámara se mueve, lo que hace esta motion control, lo que hace el ordenador, es mover estas plataformas y compensar el movimiento para que así, cuando la cámara se mueve, ellos también lo hagan a favor de la perspectiva. Por lo tanto, ya no estamos hablando de perspectiva forzada, sino que estamos hablando de perspectiva forzada dinámica, y es la primera vez que se hizo. Es un poco la mezcla no tanto el efecto digital, pero es un poco artesano todo, ¿no? Hablábamos en el anterior Claro. episodio de cómo, pues evidentemente, ante la imposibilidad del avance tecnológico, de las limitaciones del momento, cómo priorizaban de lo propiamente artesano, ¿no? Y cómo casi 100 años después, del 39 hemos saltado al 2001, y era algo tremendamente novedoso, algo que realmente puramente es artesano, ¿no? O sea, Totalmente, totalmente. Bueno, es un poco el ingenio de cómo lo hacemos cuando queremos seguir estando en un mundo físico, ¿no? ¿Qué trampas hacemos para seguir en el mundo real? Vamos a por la siguiente innovación, que es el Massive. Las siglas son
M de Multiple Agent Simulation System in Virtual Environment. Esto seguramente no os ha quedado nada claro, así que básicamente es el agente multiplicado, una simulación de agente multiplicado en un sistema virtual de entorno. Básicamente, esto lo que hicieron es, tenemos que hacer tantas batallas con tantas personas, ¿no? Que lo que haremos es multiplicar los personajes en 3D, pero miles de veces, ¿no? Entonces, cada uno de los personajes en 3D tiene que comportarse de alguna forma, ¿no? Si están en una batalla, pues tienen que correr, tienen que coger la espada, tienen que caerse, tienen que morir, ¿no? Y esto es un curro, porque ¿cómo le vas a decir a cada una de esos personajes su Ya, comportamiento, ¿no? claro. Entonces aquí vino un señor que se llama Steven Regulus, que lo que hizo es incorporar una pseudo inteligencia artificial a cada uno de estos personajes multiplicados, ¿vale? Entonces, él lo que tenía era un agente que era un personaje genérico al que se le daba una especie de cerebro, en cuanto a que él, con sensores, visualizaba ese entorno 3D en el cual estaba y hacía una acción. Por ejemplo, le venía un personaje por la derecha, pues este agente lo que hacía es girarse y reproducir, por ejemplo, la Hmm. animación de caminar hacia el otro personaje, ¿no? Una vez chocase con ese personaje, reproduciría otra animación que sería, pues yo qué sé, batallar Sí, o sí. pelear o darle, yo qué sé, un puñetazo, lo que sea, ¿no? Entonces es este reconocimiento del entorno 3D y de los otros personajes que tiene alrededor para inteligentemente, ¿no?, comportarse de una forma u otra. Ya veis que esto saca muchísimo trabajo, porque si no estaríamos yendo uno a uno 1000 veces Claro. o cuantos elementos hubiera en la escena para darles un comportamiento según lo que estuviera pasando. Pues esto es un invento de El Señor de los Anillos y de este software que se llama Massive y que se sigue utilizando hoy en día. Otra de las innovaciones, y ya la última, era el Digital Intermediate, que seguramente con este nombre no os suene, pero si os digo corrección de color digital, pues ya suena un poco más. Sí, la gente sobre todo que trabaja en postproducción, Correcto. esto seguro que le suena seguro, vamos. Sí, una de las cosas que pasaba es que pues El Señor de los Anillos está en digital porque todavía no se había hecho el traspaso. Así que una de las cosas que se hacía antes era que se digitalizaban planos en concreto cuando estábamos hablando de que estos planos tenían que llevar postproducción, ¿no? Porque Hmm. necesitábamos digitalizarlos para incorporar los efectos digitales en el plano. Entonces, normalmente, como esto era un proceso muy costoso, pues se hacía en planos en concretos. ¿Qué pasa? Que en Hmm. El Señor de los Anillos hay tantos y tantos planos con efectos Claro. digitales que tenían que digitalizarlo todo. Así que, ya que iban a digitalizarlo, no solo los planos en los planos que llevaban efectos, digitalizaron casi el 70% de todo el material rodado. Y por lo tanto Ujú. dijeron, ya que no solamente tenemos que incorporar los efectos, ¿por qué no hacemos un proceso que casi no se hacía entonces, que era la corrección de color? Y fue una gran idea porque El Señor de los Anillos está grabada en, como ha dicho Iker antes, durante 3 años. Son muchos planos, son muchas escenas, seguramente son reshoots, o sea, grabaron otra vez secuencias, muchos personajes, cambios de luz, porque hay un montón de Hmm. exteriores. Entonces, esto les sirvió para igualar todo y que en una misma escena, 2 planos diferentes donde cambia la luz, pues no se note tanto, ¿no? Igualar y empatar los colores y, por lo tanto, que no solo se digitalizasen los planos que llevaban efectos, sino digitalizar incluso planos que no se habían considerado antes, como 2 personas Hmm. hablando. Y no solo igualar luz, sino también dar un feeling, dar un mood. Por ejemplo, Claro. Galadriel, ¿no? Cuando vemos a Galadriel pensamos mucho en azul, en lo mágico. Cuando vamos a la comarca todo es mucho más natural, son colores mucho más verdes. Luego cuando nos vamos a Mordor es todo desaturado. Pues todo esto Hmm. obviamente no se veía solo por cámara, sino que era un trabajo que se hizo en postproducción en corrección de color. Y esto es una de las cosas pioneras en El Señor de los Anillos, que es el Digital Intermediate. Para finalizar, solo contaros una anécdota más, y es que, bueno, había tanto curro, tanta
tantas cosas por hacer en El Señor de los Anillos y en la pospo, sobre todo, que hay una de las personas que hablan en los making ofs del Señor de los Anillos, decía que, bueno, al final de la postproducción, obviamente, él veía la luz al final del túnel. Pues ya es un plan, ya no puedo más, pero bueno, estoy viendo el final, ¿no? Estoy viendo la luz. Y su compañero le dijo, no es la luz, es el tren, te va a arrollar completamente porque no vamos a poder con todo. Pero bueno, finalmente pues la peli fue un exitazo, obviamente ya lo sabemos todos, y el currazo que se pegaron tanto en rodaje como en pospo, en todos los departamentos, es inigualable y bueno, para mí es una de mis películas favoritas, la verdad. Hay que seguir viendo más, bueno, y escuchando a gente que sabe como tú, más sobre esta película en el sentido de que hay muchas ideas preconcebidas y la gente las tiene ya muy mascadas y creo que la gente ya las tiene muy aprendidas de memoria, pero se entienden cosas de la película como que son así o que no se han vuelto a replicar o porque ya las cosas no se hacen así, ¿no? Y realmente sobre todo en el aspecto de efectos visuales, que sorpresa, sorpresa, lo sabrás tú mejor que nadie, hay un desconocimiento brutal, ¿no? Por eso estas cosas que se dicen también de por qué no se hacía todo práctico como en El Señor de los Anillos, ¿no? O como en Piratas Ujú. del Caribe o estas cosas, estas sagas, ¿no? Cuando realmente son de las películas que más digital o sobre todo más rompieron barreras e inventaron cosas en lo digital, ¿no? Luego también en otras cosas, porque al final lo idóneo es conseguir la mezcla entre ambos, ¿no? Entre lo puramente práctico Correcto. y lo Ujú. digital, ¿no? Y El Señor de los Anillos es una de las que mejor lo hace, pero es verdad que quizás no hay tanto conocer o no hay tanto entendimiento sobre esto por parte del público más general, evidentemente, no por parte de la industria o la gente que se dedique a ello, evidentemente, sino por parte del público más general, que siempre se sabe un montón de cosas y detalles, y aquí Aragón se rompió el pie, pero, pero en el aspecto de los efectos visuales y ya no por saber las cosas que inventaron, sino también por saber todo lo que es CG, que no es solo Gollum y los elefantillos de la tercera película. Evidentemente hay muchísimo más. Correcto. Es importante ver los making ofs, hay que recuperar todo esto que sean making ofs y sobre todo que se vea toda la parte desconocida, que no sean actores y directores, y dar a conocer todas estas tecnologías e innovaciones que las hay, aunque estas estamos hablando de 2001, cada año hay cosas nuevas, así que está bien de vez en cuando conocerlas, porque también todo lo que se desarrolla para una peli normalmente acaba yendo a otros sectores, y sectores médicos, por ejemplo, con cosas de 3D y simulaciones y todo eso. Así que no solamente es algo que al final acabe yendo para la industria cultural, sino que acaba impactando en todo. Y aprovechemos también para reivindicar el formato físico, porque todas estas cosas que siempre decimos, cómo echaba de menos esos DVD donde venía el contenido extra y me enteraba de todas estas cosas, que al final son luego los que hacen que el público general, que son los que compran esos DVDs o Blu-rays o lo que sea, sepan estas cosas y por lo tanto eh, haya entendimientos generales y concepciones generales que las sepa todo el mundo, que sean correctas, ¿no? Pero claro, con el tema de las plataformas y todo, que tampoco vamos a entrar en esto porque sería un debate mucho más largo, se ha perdido el comprar películas en físico y por lo tanto las distribuidoras están diciendo, pues no te voy a poner contenido extra y si te lo pongo Ujú. va a ser en una edición especial que va a costar 55 euros y eso evidentemente nadie se lo va a comprar y antes en cualquier DVD chorra pues tenías aunque sea tu media orilla de extras, ¿no? En el que cabías todo este tipo de cosas, ¿no? Que al final vienen y saberlas porque entre las redes sociales y demás hay un montón de desconocimiento con muchos temas de cómo se hacen las películas, más allá de lo que nos intentan vender las distribuidoras, que a veces son cosas que están muy guays y se hacen makings que están muy bien, pero otras muchas veces pues nos intentan vender lo que no es real y con los efectos visuales esto pasa mucho y más, aunque no entraremos en ello porque daría para otro programa Sí, entero. es otro debate. En fin, pues vista la película donde hablamos de tecnología, nos vamos hasta la otra pata de este podcast. Vamos para España a conocer un poco la vida de tres grandes exponentes del arte moderno, de la mano de Iker y la película Buñuel y la mesa del rey Salomón.
pues vamos con mi sección, con la sección de historia de este podcast. Claramente 2001 podía haber elegido muchísimas cosas, lo hemos hablado al principio de la sección, lo hemos hablado en el podcast anterior, cuando hablamos en el año 39. Entonces, realmente me he salido un poco por la tangente, he cogido una película de 2001 que es, yo creo, voy a aventurarme a decir un poco desconocida, ¿vale? Que es Buñuel y la mesa del rey Salomón, ¿vale? Antes de hablar de la película, quiero comentar que 2001 es un año claramente marcado en el cine español, al menos por los otros, porque bueno, la peli de Buñuel y la mesa del rey Salomón no es española, por si acaso. Es un año claramente marcado por los otros. Luego hay estrenos de películas tremendamente exitosas como Torrente 2, Misión en Marbella, creo que se llamaba la segunda. Bueno, es que no me voy a centrar en esto. Lucía y el sexo, por ejemplo, o El espinazo del diablo, de Guillermo del Toro. Veníamos también del 26 de marzo del año 2000, que en Los Ángeles Pedro Almodóvar, Penélope Cruz y Antonio Banderas se fundían en un precioso abrazo, ya que fue el Oscar para Todo sobre mi madre, el tercer Oscar, si mal no recuerdo, para una película española. Entonces estábamos viviendo, se viviría una etapa moderna dentro del cine español, pues que empezaba a ser muy exitosa y estaba marcada también por una Amenábar muy joven, pero también otros directores como Fernando León de Aranoa, Isabel Coixet y Ciar Boyaín. Y dentro de toda esta nueva ola de éxitos estaba Carlos Saura, que básicamente estaba haciendo lo que le daba la absoluta gana, ¿no? Carlos Saura, para quien no lo conozca, es junto con el propio Almodóvar y Berlanga y Buñuel probablemente, Fernando Trueba, uno de los directores más importantes de la historia del cine español, sin ningún tipo de duda. Tiene películas tremendamente reconocidas como La caza, de 1966, o sea, quiero decir, la etapa de los 2000 ya era su última etapa. Él vive su etapa más reconocida a partir de los 60, cuando hace La caza, o también otra de las películas más importantes del cine español, yo creo, de la historia, que es Pepe mi Frappé, del 67, o Criacuervos, del 75, un poquito posterior. Y toda esa etapa de Carlos Saura, que tiene más películas aparte de estas, no dejan de ser una indagación psicológica sobre los efectos de la represión franquista. Es decir, no solo Saura, porque también directores que hemos hablado anteriormente y del que hablaremos mucho como Buñuel o quizás en otros programas con Berlanga, exploraban mucho, pues evidentemente, los tiempos que estaban viviendo, ¿no? Porque estaban haciendo películas en una época franquista, en la que, pues, sorpresa, sorpresa, ellos precisamente de franquistas o de fachas tenían pues lo justo, ¿no? Y la gente del cine en general, poco. Entonces, básicamente estaban haciendo cine revolucionario y en los márgenes por completo, a contracorriente de la etapa, bueno, opresiva y de la dictadura que estaba viviendo en aquel momento, evidentemente. Saura sigue dirigiendo en el resto de su carrera películas muy destacables como Bodas de Sangre, la trilogía aquella del flamenco, creo que se llamaba, pero bueno, una de sus películas más destacables, evidentemente también en su, digamos, última etapa es Ay Carmela, que con 13 Goyas es una de las películas con más Goyas de la historia, por ejemplo. Y entonces, en esta última etapa, que es en 2001, que creo que es la antepenúltima película que llegó a dirigir Saura, o la cuarta última, bueno, no, ahora me estoy tirando de memoria, que escrita por el propio Saura, está protagonizada por Pere Arquille, Ernesto Alterio, Adrià Collado y El Gran Wyoming, que bueno, fue un casting pues, un poco polémico porque hacía de Luis Buñuel de mayor, ¿no? Y pues es verdad que está en la película con el maquillaje y con, no sé si un poco acento, pero bueno, es bastante curioso de ver. Y la película va de que Buñuel, ya mayor, interpretando por Wyoming, imagina una película que le hubiese gustado rodar y que no ha podido nunca, ¿no? En la que le seguimos tanto a él, de joven, en Toledo, como a sus amigos, Lorca y Dalí, en la que buscarán la mesa del rey Salomón, una mesa que tiene un poder que sirve para ver tanto el presente, el pasado y el futuro. En los años 20, Federico Salvador y yo íbamos con frecuencia allí. Este soy yo. Bueno, yo, el actor que me va a interpretar. García Lorca, Salvador Dalí y yo nos hemos citado en el Parador de Toledo. Entonces éramos jóvenes y estábamos llenos de energía. Éramos ambiciosos, apasionados y nos queríamos comer el mundo.
la película no gustó demasiado, por así decirlo, pero estuvo nominada en los Goya, estuvo nominada a Mejor Maquillaje y Peluquería y también estuvo nominada a Mejores Efectos Visuales, aunque Ujú. los Goya les siguen llamando efectos especiales, Sí. pero porque suman especiales y visuales, o sea, suman los dos apartados. Y no solo estuvo nominada, sino que ganó ese premio. La película tiene cosas bastante curiosas a nivel de VFX, de efectos visuales, pero hay una secuencia que creo que mola mucho, que para los que nos estén escuchando, bueno, la pondremos en vídeo, si tenéis interés, pues la compartiremos por aquí, pero que es una secuencia muy guay, en la que se imagina, creo que es Dalí, se imagina a él de pequeño, en la que está mirando como al mar, ¿no? Y el niño pequeño coge el mar con las manos y como lo abre como si fuese una piel o una alfombra. Y es una secuencia, pues, que es muy, muy guay, bastante impactante, y que visualmente, pues, jolín, llama bastante la atención, ¿no? Pues sí, la Evidentemente, verdad. no es ejemplificativa de toda la película, solo esa secuencia, que es la que más destaca, ¿no? Pero bueno, que jolín, ya solo por eso, tiene alguna cosa que ya puede ser memorable. Bueno, y un Goya, jolín, que eso Sí, no quiere sí. decir que sea especialmente buena, pero, menos es Mejor nada, ¿no? hacer una cosa muy bien que hacer 10 mediocres. Sí, de todas formas, yo creo que la película es bastante rescatable. Creo que puede costar un poco entrar, creo que es una película un poquito difícil, que se puede hacer un poco farragosa, pero creo que es una película con un montón de ideas. El propio Saura decía en una entrevista que la película lo acepta que no le gustó a casi nadie la película, pero él mismo decía que a él le parecía su película más divertida y valiente, que la más experimental de su carrera. De todas formas, quiero rescatar una crítica hacer un pequeño inciso, una crítica de Esteve Riembau de Fotogramas, allá cuando Fotogramas, bueno, no entremos en este tema, y decía cosas como No que era queremos la más enemigos. insólita, la más personal y por lo tanto la película más arriesgada de Carlos Saura. Solo alguien dotado de un espíritu suficientemente libre como para desafiar a tirios y troyanos, defensores del rigor histórico o puristas sin sentidos del humor, es capaz de embarcar a Buñuel, Lorca y Dalí en un sucedáneo de Indiana Jones carente de cualquier respeto con las normas genéricas que imperan en el cine de aventuras. Es decir, que Carlos Saura hizo lo que le daba absolutamente la gana e hizo una película de aventuras buscando la mesa del rey Salomón con estos tres artistas, ¿no? Y la película es de todo menos una película de aventuras. O sea, la película es un comedero de cabeza, bueno, muy propio de lo que sería la cabeza de Buñuel, probablemente, ¿no? Que Ujú. tú igual a Buñuel le dirías, haz una película de Indiana Jones y pues probablemente te haría Buñuel y la mesa del rey Salomón, ¿no? Que de hecho hay una secuencia muy divertida en la que un crítico le confronta a Buñuel y le dice: tú has sido muy importante en la historia del cine, pero también has hecho unos bodrios tremendos. Y es que es verdad, luego lo haremos, pero Buñuel es verdad que hizo algunas películas que dices, pero señor, ¿qué está usted haciendo? ¿No? Entonces, para mí me parece como muy consecuente con la obra de Buñuel. De todas formas, Esteve también decía: o bien se toma como una broma y se disfruta de su desinhibida desfachatez como el mejor homenaje posible que se le pueda rendir a Buñuel, o antes de rasgarse las vestiduras se invoca al ángel exterminador para que aniquile al apóstata que se ha atrevido a abusar del fantasma de la libertad. O sea, Guau. muy, muy propia esta crítica, al final es una película demencial. Una canción en la que suena el toma que toma de la Key Tomate, Ah, que, o sí. sea, Sí, en una sí. secuencia que de verdad yo me lleva las manos a la cabeza, pero por eso yo la reivindico bastante. Y es que Saura, pues si no se había entendido, era admirador de Buñuel. De hecho, ellos se conocieron en el Festival de Cannes en los años 60. Por aquel entonces Buñuel vivía en México, ¿no? Que ya comenzaban a extenderse reproches a Buñuel de que era un traidor, que era un renegado, un oportunista, ¿no? Que parecía mentira que siendo republicano, no sé qué, pero bueno, no corramos tanto porque yo me quiero centrar sobre todo en la época en la que Buñuel, Salvador Dalí y Federico García Lorca se conocieron, porque efectivamente la película, ellos tres son los protagonistas y a partir de que ellos tres se conocen, porque bueno, Buñuel en 1917 se fue a Madrid a una residencia de estudiantes, ¿no? Que estuvo allí 7 años y él estudiaba ingeniería agrónoma. Ah. Ok. Allí conoció a Lorca y Dalí, que bueno, no lo he dicho, pero por si acaso,
Federico García Lorca, poeta y dramaturgo, uno de los artistas modernos más importantes de la historia del cine español, iba a decir, de la historia española y de la historia en general, si me apuras, y Salvador Dalí, pintor, escultor y bueno, muchas más cosas. Evidentemente, uno de los artistas modernos también más importantes de la historia de España, pero también de la historia del arte, ¿no? De hecho, ellos en 1921 visitan por primera vez Toledo, ¿no? Que es donde sucede la película, ¿no? Porque es una ciudad que causó una profunda impresión tanto en Buñuel como en sus amigos, ¿no? Y quería pararme un poco a hablar no tanto de estos tres artistas, de la biografía de estos tres artistas y soltar ahí una chapa y soltar la Wikipedia entera, ¿no? Pero sobre todo en esta época, que era una época convulsa, evidentemente, a nivel histórico, y que creo que casi como una estrella fugaz, como un milagro, ¿no? Que estos tres artistas se juntasen, que fuesen amigos a pesar de las circunstancias de las que ahora hablaré, y que ya no solo eso, sino que inspirasen a uno de los directores más importantes del cine español a hacer una película sobre ellos, que no es una película nada sobre ellos. Entonces, al final, está centrada sobre todo en Buñuel, pero tienen evidentemente mucha presencia Lorca y Dalí, ¿no? Lorca, de hecho, en el año 25, esto ya no es la película, esto es ya historia, él viaja a Cadaqués para pasar una Semana Santa en casa de Dalí, más o menos en la época en la que se inspira la película. Lo que hicieran Dalí y Lorca en aquella casa en esa Semana Santa no voy a entrar. Hay otra película que te muestra esto, de hecho, con Robert Pattinson. No voy a entrar. De hecho, si lees por ahí, he leído una cita de un, creo que es un historiador que dice: esta visita y otra más larga en 1927 marcaron profundamente la vida y obra de ambos. Dejo al público abierto a interpretación, sobre todo porque, bueno, Lorca, para quien no lo supiese, pues era homosexual, era gay, y Dalí, pues aparte de ser un profundo idiota, pues probablemente sería muchas cosas que no lo dijese, porque ahora entraremos a hablar de Dalí. Pero bueno, es que a Lorca se le tachaba de defensor de los gitanos. Evidentemente, una de sus obras más reconocidas era El romancero gitano, y recibió duras críticas no solo de la parte más conservadora, sino también de Luis Buñuel y de Salvador Dalí. O sea que vaya amigos, madre mía. Bueno, las críticas más honestas, ¿no? Sí, también, pero bueno, también esas críticas venían en parte por la amistad de Lorca con personajes como Fernando de los Ríos o Alberti, ¿no? Que eran personajes progresistas, ¿no? Entonces, él ya era señalado y desde más o menos el año 35 fue ya considerado un enemigo de la derecha, ¿no? Además, no sabría decirte si abiertamente gay, tampoco he encontrado mucha información a ese respecto en cuanto a lo abierto que era, pero bueno, él manifestó reiteradamente su simpatía por los perseguidos, de los gitanos, de los negros, de los judíos, del morisco que todos llevamos dentro, y ser partidario de los pobres, de los que no tienen nada. De todas formas, Lorca nunca se afilió a ningún grupo y jamás discriminó o se distanció de ninguno de sus amigos por ninguna cuestión política, o sea, él era un buenazo. De hecho, conocía al líder y fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, que era muy aficionado a la poesía. Y el propio Lorca dijo, tengo aquí una cita, que dijo que José Antonio era un buen chico, que si sabía que todos los viernes cenaba con él, que decía: solemos salir juntos en un taxi con las cortinillas bajadas, porque ni a él le conviene que le vean conmigo, ni a mí me conviene que me vean con él. ¡Ostras! No voy a entrar tampoco si Primo de Rivera tenía una affair con Federico García Lorca, pero lo irónico y realmente triste de esto es que, pues un mes después del golpe del Estado que provocó el inicio de la Guerra Civil Española, pues Lorca fue asesinado por el bando de los franquistas. Vaya. Si hablamos de Dalí, aunque la mayor parte del surrealismo el surrealismo, que era la corriente en la que Dalí evidentemente estaba centrado, la más destacada de su obra, a pesar de que surrealismo se había adscrito a ideas políticas de izquierda, Dalí mantenía una posición un poco ambigua, ¿no? En las cuestiones de las relaciones entre el arte y lo político, ¿no? De hecho, los líderes del movimiento surrealista, gente como André Breton, le acusaron de defender lo nuevo e irracional del fenómeno hitleriano,
acusación que Dalí afirmó que de eso no era nada, ¿no? Pero él insistía en que el surrealismo podía existir en un contexto apolítico, ¿no? Como que el arte no tenía por qué ser político, que este discurso pues, nos suena un poquito de hoy en día. Pero aún así se negó a denunciar públicamente el régimen fascista alemán. Es decir, yo el arte no lo considero político, pero ahora bien, criticar a estos nazis, pues hombre, tampoco voy a mojarme, ¿no? Eh, Demasiados amigos tenía Dalí, igual. sí, parece ser. Esto y otros factores pues, le hicieron perder su prestigio entre los artistas, ¿no? Y a finales del 1934, Dalí fue sometido a un término que he encontrado por ahí, que tampoco sé muy bien cuánta vericidad tenía, pero fue sometido a un juicio surrealista. O sea, juicio Ajá. surrealística, entre comillas. No sé si lo llamaron así, pero me parece fantástico este nombre. Pero le expulsaron básicamente del movimiento surrealista. Si esto es posible, no sé cómo. Hay Eh, hay un juez hay un club surrealista. igual del club surrealista en los 30, bueno, no sé. Pero a lo que Dalí respondió, que me gusta mucho, que dijo, yo soy el surrealismo. Hay que ser sinvergüenza, pero bueno, un poco de razón podría tener. El 23 de enero del 89, oyendo su disco favorito, que era Tristán y Isolda de Wagner, murió a causa de un paro cardiorrespiratorio en Figueras a los 84 años de edad. Volviendo a Buñuel, él de 1938 al 46 se exilió en Estados Unidos debido a la guerra, y es un país que tuvo que abandonar luego más adelante, ya que Salvador Dalí se chivó, fue un poco rata, y dijo que el cineasta era comunista. Por lo tanto, Buñuel se tuvo que marchar de Estados Unidos por culpa de Dalí, porque se chivó. Vaya amigo Vaya era amigos, Dalí. ¿no? Los tres. Efectivamente, tenían una relación un poco compleja estos tres. La cosa es que la intención de Buñuel era viajar a París, donde él había estado anteriormente, donde hizo, por ejemplo, Un perro andaluz, la mítica cortometraje, mediometraje, llamémosle X. Pero sin embargo, el vuelo tuvo que hacer en escala en México, por lo tanto se vio obligado a pasar en Decid. México varios días y al final se quedó allí pues prácticamente el resto de su vida, porque Vaya. prácticamente de las 32 películas que dirigió Luis Buñuel, 20 terminaron siendo en México, aunque algunas también al final estuvo yendo y volviendo en España. Pero bueno, algunas de las películas de las que hizo después, pues evidentemente la más reconocida, Viridiana, que fue prohibida en España y causó mucho revuelo en México por la forma en la que abordaba la religión católica, pero bueno, tampoco vamos a entrar en este tema. Por lo tanto, después de exiliarse en México en el año 46, pues básicamente allí pasó toda su vida hasta el año 83, que es el 29 de julio del 83. Buñuel fallece en Ciudad de México a causa de una enfermedad que le provocó el cáncer. Quedándonos todavía en Buñuel y ya terminando, pero volviendo también a Saura, quería mencionar una entrevista que le hicieron desde el Centro Virtual Cervantes en el año 2000 a Carlos Saura, en la que Saura, como antes he dicho, se declaraba admirador de Buñuel. Ellos se conocieron en el Festival de Cannes, como he mencionado antes, y hablaba de que él tenía un sentimiento o sea, él creía que había un sentimiento común entre los exiliados que volvían, ¿no? Porque cuando ellos se encontraron en Cannes, Lorca estaba, o sea, perdón, Lorca, Buñuel estaba en México y Saura le pedía a Buñuel que volviese a Ujú. España, ¿no? Seguían evidentemente en época de dictadura, pero creía Saura que iba a ser positivo para las nuevas generaciones tener a alguien como Buñuel, pues enseñando, entiendo, o vete a saber, ¿no? De todas formas, Buñuel sí que se siguió quedando en México a pesar de que iba y volvía, pero le contaba cosas a Saura, cuenta en la entrevista cosas de Toledo, ¿no? Que es donde sucede la película de Saura. Le contaba cosas de su infancia, de las barbaridades que hacían con los militares, ¿no? Y que todo lo comentaban entre risas. Y aún así Saura comenta que, dice, muy distinto era lo que sentía a Luis Buñuel entonces por Dalí, cuyo nombre eludía porque estaba muy dolido con él, como se sabe. Es decir, que años después seguía Hombre, claro. profundamente dolido por lo que hizo Dalí de chivarse, por lo que se Ujú. tuvo que exiliar, ¿no? De hecho, también habla de Lorca en esta entrevista, que bueno, está por internet, se puede encontrar fácilmente, en la que cuenta que cómo también Buñuel le hablaba sobre Lorca,
en la que a veces estaban en situaciones, pues tomando algo, lo que sea, y le decían a Lorca, a Buñuel, mira Luis, aquí has estado tú con el maricón ese de tu amigo, refiriéndose a Lorca, y Buñuel decía, no te consiento que hables así de Lorca. O sea, es decir, que Buñuel, a pesar de que criticaba a Lorca con su Romancero gitano o en otras cosas, seguía defendiendo y honrando un poco la memoria del poeta, ¿no? También le preguntan a Saura hasta qué punto realizó Buñuel una labor de espionaje o realmente si solo quería huir de la guerra cuando marchó a Estados Unidos o cuando estaba él en México, ¿no? Y Saura decía que sabía que trabajaba en misiones informativas de la embajada, que decía que los rusos eran insoportables y que no había manera de tratar con ellos, a pesar de que Buñuel perteneció al Partido Comunista. Entonces, bueno, evidentemente podríamos extendernos mucho más, pero había pues muchas anécdotas y se pueden encontrar muchas cosas de toda esta época que evidentemente me he centrado solo en aquel principio y aquella juventud cuando ellos tres eran amigos, pero he intentado contar un poco cosas de los tres. Pero sí que quiero cerrar con esta entrevista que menciono del Centro Virtual Cervantes, en la que Saura termina la entrevista, y creo que es una bonita forma de terminar la sección, en la que le preguntan a Saura si Buñuel inspiró su obra, ¿no? Si de alguna forma había algo de Buñuel en su obra. Y Saura dice que con Buñuel se terminó Buñuel. Luis Buñuel era simplemente Luis Buñuel. Era más amigo que un maestro. Y ya está. Y con esto cierra su entrevista y diciendo, pues eso, que Buñuel solo había uno y que era su amigo, pero que dejaban eso por encima del trabajo y del arte, en este caso, ¿no? Bueno, No como otros. como habían hecho ellos tres, ¿no? También, que todo trascendía todo lo que pudieran haberse hecho a lo largo de los años y uno incluso exiliado, pero todo por la amistad y por todo por lo que seguramente habrían vivido en esos tiempos convulsos y difíciles. Efectivamente, y tengo dudas sobre si Buñuel y la Mesa del Rey Salomón es la película que honra la memoria de estos tres artistas y que es porque Fiel precisamente no es, igual sí en el carácter de los tres, pero creo que es una película muy interesante y que bueno, también puede dar a conocer a la gente que nos está escuchando o bueno, a gente que ya conozca evidentemente a los tres artistas. Creo que puede hacerles ver de otra forma o al menos de la forma en la que una persona que conoció a uno de los tres pues quiso mostrarles y que además se lo pasó muy bien haciendo la película. Seguro. Pues muchas gracias, Iker, por hablarnos de esta película, así que desde aquí la recomendamos seguro para que nuestros oyentes la puedan ver. Y pues ahora es el turno de descubrir el año del que nos centraremos en el programa siguiente y lo hacemos como siempre de la mano de la nota de voz que nos envía alguna persona desde Instagram. Así que vamos allá, vamos a conocer este año. At the tone, please record your message. Pues sin más dilación, vamos a conocer este año para la semana que viene. Un poco nervios, ¿no? Porque es como de repente abrir un regalo y a ver qué toca. Vamos a escucharla. Hola, soy Josep Rossell, soy director de arte de cine y una de las películas que más me gusta o más me interesa es Irma la Dulce del año 1963, dirigida por Willy Wilder, cuyo director de arte es Alexander Towner. La película transcurre en París y en cambio en París se rodaron 4, 5, 6 planos, muy pocos. Tanto Leal de París, el mercado de Leal, como las leches de Saint-Étienne y otras calles de París las construyó Towner en los estudios de Hollywood. Towner trabajó entre el verismo y el artificio. El verismo fue que se trajo de París, del Marché aux Puces de París, vidrieras, puertas y atrezo, todo en un contenedor y se lo llevó a Hollywood,
donde con ese material de verdad auténtico construyó sus decorados artificiales para reproducir ese París estupendo. Bueno, pues ahí tenemos la nota de audio y el consecuente año. Muchas gracias a 1963, gracias a Josep Rossell, mítico director de arte catalán, el director de arte de películas como El orfanato, por la que tiene un Goya, por cierto, La lengua de las mariposas, El maestro que prometió el mar, por decir películas más nuevas. Pues nada, y nos ha elegido Irma la Dulce, la mítica película de Billy Wilder, la secuela, ¿cómo se dice? Espiritual, ¿no? del Apartamento, protagonizada por Shirley MacLaine y Jack Lemmon, y esto nos hace llegar al año 1963. Vamos para atrás, otra vez. Vamos para atrás otra vez, que es el año de Los pájaros, el año de 8,5 de Fellini. Uy, esa puede entrar bien, ¿eh? El año de El infierno del odio, High and Low, de Akira Kurosawa, Shareib, de Stanley Donen, El desprecio, La gran evasión, Desde Rusia con amor, también. El año de Merlín, la película de animación, de Disney, me encanta. efectivamente. Los comulgantes de Ingmar Bergman, Cleopatra, por ejemplo. Grandes nombres, grandes títulos. Sí, El verdugo de Berlanga, una de las mejores películas pues, de la historia, tranquilamente. Muy buen año, muchas gracias a Josep. Y bueno, pues ya veremos, este va a ser el año para el tercer episodio de este podcast. Y ya veremos, anunciaremos por redes y demás qué 2 películas elegimos y qué 2 películas hablamos. Tú te vas a tener que volver atrás en el tiempo y otra vez a lo artesano. Sí, otra vez a lo analógico, pero bueno, hoy hemos tenido ya buena racha, buena dosis cantidad de digital, así que ya va bien también. Esperemos que hayáis aprendido alguna curiosidad sobre tanto El Señor de los Anillos como La juventud de Buñuel, Lorca y Dalí. Recordad que nos podéis seguir en todas las redes sociales. Estamos en el año pasado podcast en Instagram, TikTok, Twitter. Recordad que en Instagram nos podéis mandar una nota de voz recomendándonos una película o recomendándonos vuestra película favorita. Si nos queréis contar un poquito más sobre la película, pues perfecto. Y ya sabéis pues que en el próximo episodio escogeríamos esa nota de voz y que sería el año pilar de ese programa. Y nos podéis enseñar también cosas como Josep sobre la dirección de arte, que también es otro departamento del que no se habla tanto y jolín, nos ha contado un montón de cosas que yo no tenía ni idea, así que nos podéis también contar, nos podéis también enseñar a nosotros, que precisamente tampoco sabemos tanto este es el espacio de algunas cosas. Exacto. También podéis ver el episodio completo en vídeo en YouTube y escucharnos en plataformas habituales de podcast. Así que si queréis también seguirnos en nuestras redes, a Iker en @IkerGonzálezUrresti y a mí en @Ariadnaoye. Y también, pues si queréis más profundidad en efectos visuales, en mi canal de YouTube, Ario. Y ya está, hasta aquí, que paséis buena semana y nos vemos en el año 1963, la semana que viene. Adiós. Adeu, agur.